siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime, que habita en la eternidad. Su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Bendito eres, Señor. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Alabemos al Dios que vive, al Dios que reina, aleluya. Porque dice el Señor que Él se mueve en medio de su alabanza. Cuando tú le adoras, el Señor se mueve. Bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Puedes alabarlo, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedo alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedo alabarlo, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar, puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedo alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bendito eres, Señor. Grande es su amor, aleluya, y grande es su gloria. Y grandes son sus maravillas, aleluya. Gloria a nuestro Dios, porque
Tú y yo servimos a un Dios que vive, aleluya, un Dios que te tiene poder, aleluya. Y el siguiente canto que vamos a encontrar dice: cuando Jehová hiciere volver, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hiciere volver la cautividad de Sion, hiciere volver la Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán que ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirá que ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Decía ese canto: grandes cosas ha hecho Jehová, aleluya. ¿Y quién lo cree así en esta hora? ¿Quién cree que Dios ha hecho grandes cosas en Filadelfia? Aleluya. Yo creo que Dios ha hecho grandes maravillas aquí, gloria a Dios. Y ¿saben qué es lo más hermoso? Él seguirá haciendo grandes maravillas aquí todavía. Dios todavía tiene muchas cosas que darnos, aleluya. Dice que Él tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle, aleluya. Nuestro Dios es grande y maravilloso, nuestro Dios es fiel, aleluya. Y saben también, nuestro Dios es poderoso, aleluya. Si tú vives en medio de una dificultad, en medio de un problema, en medio de una enfermedad, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Jesús nunca ha cambiado, aleluya. Él sigue siendo el mismo. Su poder no ha menguado todavía, gloria a Dios, sino su poder cada día se perfecciona en nuestras debilidades, aleluya. Su poder es grande, aleluya.
de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Por ti, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Bendito eres, Señor, aleluya. Bendito eres, Señor, aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor, aleluya, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Mi alma clama por ti. Poderoso. Bendito eres, Señor, aleluya. Bendito es tu nombre, Jehová. Gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Bendito eres, gloria a Dios, aleluya. No nos cansemos de alabar a nuestro Dios, aleluya. No nos cansemos de darle la honra y la gloria al Dios que vive, aleluya. En esta hora voy a dejar lugar a quien corresponda, aleluya, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Decía el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Me escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Lo felicito porque usted escogió estar en la casa de Dios, aquellos que podemos estar aquí. Y pues bueno, en esta hora vamos a disponernos para compartir la palabra de Dios. Y quiero invitarles, hermanos, para abrir su Biblia ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 32 al 39. Hebreos, capítulo 10, versículos del 32 al 39. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Voy a estar dando lectura y le voy a invitar a que me siga con su vista. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Usted que está siguiendo la transmisión en casa, también le invito para que disponga su corazón y nos preparemos para recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos concedes estar adorándote y bendiciéndote. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. En esta hora, Señor, queremos rogarte que tú vengas a hablar a nuestros corazones, Señor. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Te ruego, Señor, que tú traigas la palabra que tu pueblo necesita. Dame gracia y sabiduría para compartir este mensaje que has puesto en mi corazón. Que la fe de tu pueblo sea edificada, Padre, y tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. El día de hoy quisiera hablar del tema llamados a perseverar. Y sabe, esta carta a los hebreos no se sabe a ciencia cierta quién la escribió. Hay diferentes teorías. Pero una de las características más importantes que tiene esta carta es que en ella se habla de Jesús como el sumo sacerdote. Se hace mucha mención acerca de sacrificios que había en el Antiguo Testamento, que eran como un símbolo, como una preparación de lo que Jesús vino a hacer como el sacrificio perfecto. Pero también en esta carta, además de encontrar una profundidad teológica hermosa, también encontramos una exhortación, encontramos un mensaje. Aquí no estaba definida una iglesia en particular a quien iba dirigida la carta, pero se cree que era una iglesia que estaba pasando por tiempos de persecución, una iglesia que estaba en tiempos difíciles y que en algunos casos, debido a las circunstancias y a todo lo que estaban viviendo, había llegado el desaliento a sus corazones. Y por eso el escritor les exhorta a perseverar. Y una frase que a mí me llama la atención dice: nosotros no somos de los que retroceden. Como diciendo, este no es el tiempo de pararte, este no es el tiempo de ir para atrás, es el tiempo de perseverar. Y sabe, cuando analizamos el tiempo que nos ha tocado vivir en estos días, podemos decir que la iglesia está pasando por una prueba, pero no solamente la iglesia, sino el mundo en general. Quizás no es una persecución como tal, pero sí nuestra fe está siendo probada. En medio de las circunstancias que se están viviendo, en medio de esta pandemia que está ahorita en nuestro mundo, estamos siendo probados. Y cuando pensamos en la prueba, podríamos decir que cuando la prueba permanece por un tiempo, llega el momento donde nos sentimos desgastados. Mire, cuando esto comenzó en marzo, a principios de marzo, se comenzó a escuchar ya la cuestión de la salud del COVID aquí en el área metropolitana. Para mediados de marzo se dio la indicación de que se cerraban escuelas y nos dijeron que íbamos a estar aislados en casa, guardaditos. Calculamos
un mes, 2 meses, 3 meses y ya llevamos 4, ya vamos para el 5º. Y todavía no hay luz de que pronto pueda haber un cambio. Así que de alguna manera esta situación se ha ido alargando. Ahora, en un principio veíamos la enfermedad en números que nos daban a través de las noticias, pero no la veíamos cerca. Y ahorita ya es una realidad. Tenemos gente de nuestras familias, de la iglesia, conocidos, amigos, que han padecido la enfermedad. Y algunos de nosotros también. Así que esta prueba se va haciendo más pesada. Y cuando pensamos en una prueba que dura cierto tiempo, como le digo, hay ocasiones donde empieza a producirse un desgaste en la vida de la persona. Un desgaste físico, un desgaste emocional, pero también un desgaste espiritual. También podríamos decir que algunos quizás estén pasando por desaliento, por desánimo, porque a veces teníamos una idea de cómo iban a suceder las cosas y resulta que sucedieron de otra. Y entonces no alcanzamos a entender cuál es el propósito de Dios. No alcanzamos a comprender lo que está pasando y hay personas que debido a esto de no poder comprender, su fe empieza a debilitarse. Porque entonces dicen, yo pensé que Dios me iba a guardar. Cuando esta pandemia comenzó, yo me acuerdo que oré a Dios y le dije, Señor, que no me dé. Porque yo sabía que tengo complicaciones de salud que harían que podría yo ser candidata a que esta situación se volviera más compleja. Así que oré a Dios y le dije, Señor, líbrame, que no me toque. Y bueno, salía poco, casi nada más venía aquí a la oficina de la iglesia. Trataba de tener los cuidados, pero finalmente me dio. Así que las cosas no fueron como yo imaginaba. Pero Dios es fiel. Dios me sostuvo y aquí estamos para la honra y la gloria de Dios. Pero muchas veces el no comprender por qué también nuestras familias son tocadas, por qué Dios no hace un milagro de sanidad, por qué Dios no actúa en cierta manera, nos lleva a que nuestra fe empieza a debilitarse. Y podríamos hablar también de aquellos que quizás ya han estado tanto tiempo alejados de las reuniones que se empiezan a enfriar. Se empiezan a enfriar. Porque como no se viene al templo, y el problema no es que todo dependa del templo, pero no hay una vida devocional en casa. Entonces llega el momento donde algunos quizás a estas alturas comenzaron bien, pero ahorita ya se están enfriando. Ya están viendo más hacia afuera, ya no, su fe ya no es la misma, su devoción ya no es la misma, porque con el paso del tiempo y la falta de un alimento espiritual, ha hecho que su fe se venga a debilitar. Y entonces entra el peligro de la deserción, de decir, ya no puedo. Pero el escritor de esta carta motiva a la iglesia a perseverar, a continuar con el camino. Y aquí les habla de 3 cosas que les pueden ayudar a perseverar
en su caminar con Dios. Lo primero es que dice, recordando las batallas pasadas y cómo Dios te sostuvo. El escritor dice, pero traed a la memoria los días pasados. Dice, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Sabe? La iglesia a quien se estaba dirigiendo esta carta era una iglesia que había sufrido persecución. Era una iglesia que a causa de su fe habían sido perseguidos. Por eso dice que sostuvieron gran combate. Pero era una iglesia que habían sido despojados de sus bienes. Le habían quitado sus casas y sus posesiones a los cristianos. Por eso dice el escritor que ellos habían padecido otros combates. Dice, pero cuando ustedes estaban en esa necesidad, ustedes se compadecieron de otros. Y luego dice, y ustedes, dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí el escritor está hablando de que era una iglesia que había sido perseguida. Era una iglesia que había sufrido el oprobio, habían sufrido el despojo de sus bienes, pero dice, aun cuando los despojaron, ustedes lo aguantaron con gozo. Quiere decir que durante esos combates, durante esos tiempos difíciles, Dios les había sostenido. Dios había sido su fortaleza. Dios les había dado la fuerza necesaria para seguir adelante a pesar de la persecución. Eso no los desalentó. Ahora dice que cuando les quitaron sus bienes, ellos lo vivieron con gozo. Y uno dice, ¿cómo? Si a usted un día llegan y le dicen, ¿sabes qué? Te voy a quitar tu casa. Usted diría, está bien, que al cabo tengo otra. ¿Usted dejaría que le quitaran su casa? Yo creo que pelearía. Voy a ver cómo puedo pelear, pero a mí no me pueden quitar mi casa. Pero de esta iglesia dice que le quitaron sus posesiones y ellos no tuvieron problema porque ellos creían que tenían una casa mejor en los cielos. Quiere decir que aún en medio de las dificultades, Dios les dio esperanza. Aún en medio de las pérdidas, ellos tenían esperanza. Y esa esperanza les hacía tener una perspectiva distinta de lo que estaba pasando. Para ellos el perder la casa no era el fin. Decían, bueno, perdí esta casa, pero tengo una casa, tengo una herencia que nadie me puede arrebatar. Así que esto nos habla de que enfrentaban la pérdida con esperanza. ¿Cómo es posible enfrentar una pérdida cuando perdemos la salud, cuando perdemos la economía, cuando perdemos a alguien que amamos? ¿Cómo es posible mantener la esperanza? Cuando Dios nos sostiene, podemos tener esperanza. Por eso el apóstol o el escritor les dice, ustedes aguantaron, porque Dios los sostuvo, porque ustedes sabían que tenían una herencia en los cielos.
que era mejor que cualquier cosa en la tierra y mucho más perdurable. Usted y yo tenemos en nuestra historia personal otras batallas que hemos enfrentado. Algunas muy fuertes, quizás crisis matrimoniales, quizás enfermedades que eran hasta de muerte, quizás perdimos todos nuestros bienes, pero tenemos cada uno historia de batallas que hemos enfrentado. Pero aquí estamos. ¿Por qué? No es porque somos muy fuertes o resilientes nosotros, es porque Dios nos ha sostenido. ¿Puede usted en este momento recordar rápidamente una batalla fuerte que enfrentó? Y a lo mejor cuando la estaba enfrentando, usted sintió que con eso no iba a poder, que con eso no tenía fuerza, que su vida se acababa en ese instante cuando usted recibió la noticia de la enfermedad, de la pérdida de alguien o de un problema fuerte. ¿Qué le hizo poder sostenerse y mantenerse en pie? La fortaleza que viene de Dios. Por eso el escritor dice, no olviden que ya han tenido batallas y en esas batallas Dios les dio la fortaleza, les dio la victoria. Quizás quedaron cicatrices, pero hoy esas cicatrices son testimonio de lo que Dios hizo en nosotros. Y cuando nosotros recordamos cómo Dios nos ha librado de otras situaciones, que no habíamos vivido una pandemia así, no. Pero sí habíamos vivido otras cuestiones fuertes. Y si Dios nos libró antes, ¿podrá Dios librarnos esta vez? Si Dios nos sostuvo antes, ¿podrá Dios sostenernos esta vez? Claro que sí. Porque Dios es fiel. Porque Él no cambia, dice la palabra de Dios. Otra de las cosas que dice el escritor, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Aquí habla de otra cuestión importante, que es fortalecer nuestra fe. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esto nos habla de que tenemos nosotros que alimentar. Tenemos que procurar que nuestra fe crezca y no que se debilite. Y la Biblia nos habla claramente de cómo lograr que nuestra fe se mantenga firme. La misma palabra de Dios es el alimento que nuestra fe necesita. Mire cuántas veces cuando enfrentamos una situación sentimos que es el final de nuestra vida, pero cuando vamos a la palabra y esa palabra entra a nuestra mente, empieza a taladrar nuestro corazón, nuestra fe se fortalece. Pero es necesario alimentar la fe. Es necesario alimentarnos de la palabra. Le felicito a usted que ha decidido venir a la casa de Dios, porque en los cultos nos alimentamos. Es cierto que en casa también lo hacemos, pero qué bueno cuando tenemos la oportunidad de que estamos sanos, estar en la casa de Dios, para seguir alimentando nuestra fe. La oración, la devoción diaria, nuestro tiempo con Dios, el poder platicar con hermanos en Cristo.
Mire, cuando nosotros platicamos con alguien que tiene la misma fe, pues nos da ánimo. A lo mejor le decimos, no hombre, es que fíjate que ando un poco enferma, vamos a orar. Estoy orando por ti. Vamos a pedir la oración en la iglesia. Esas palabras, ese ánimo que nos dan, viene a fortalecer nuestra fe. Por eso es importante el estar conectados. Ahorita quizás no podemos tener reuniones en nuestros horarios normales. Solamente los miércoles estamos teniendo reunión general, los viernes, los jóvenes. No podemos tener muchas reuniones, pero sí podemos seguir en contacto con los hermanos en Cristo. Tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos forma de comunicarnos para ver cómo estás, cómo vamos. Y si alguien está desalentado, poder darle una palabra de ánimo. Como dice la Biblia, que debemos de animarnos unos a otros mientras el Señor viene. Por eso es importante alimentar nuestra fe. Cuidar lo que alimenta nuestra alma. Además de alimentarnos de la palabra, de la oración, de la convivencia con hermanos, cuidar lo que estoy recibiendo en mi vida. Porque si todo el tiempo estoy recibiendo cosas que no son espirituales, pues llega el momento donde mi fe empieza a decaer. Porque todo el tiempo me alimento de las redes sociales, todo el tiempo estoy al pendiente de noticias, todo el tiempo estoy en juegos, en videos, en películas. No digo que sea malo, pero si todo el tiempo me alimento de eso, llega el momento donde ya no me es tan importante estar en un culto. Pudiendo estar en el culto, estoy en otra parte. Pudiendo estar en una transmisión, estoy en otra parte porque me voy enfriando. Esa es una realidad. Decimos, no, a mí no me pasa porque yo soy creyente de 40 años, porque yo soy diácono, porque yo predico. Si yo no alimento mi espíritu de la palabra de Dios y alimento todo el tiempo mi alma de cosas vanas, llega el momento donde mi fe empieza a decaer. Por eso es importante que nosotros podamos alimentarnos para fortalecer la fe. Porque como le digo, es que hay muchas cosas que son distracciones, que no son malas. Pero si no tengo alimento espiritual y solamente tengo alimento de distracciones, llega el momento donde me vuelvo indiferente a las cosas de Dios. Y ese es un riesgo. Y por último, también dice el escritor, esfuérzate en perseverar, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Recordar las batallas pasadas donde Dios nos sostuvo. Fortalecer nuestra fe. Y por último, esforzarnos en la perseverancia. Y aquí nos habla de una parte importante. Y es que implica una decisión personal. Yo tengo que esforzarme. Hay ocasiones donde no tengo ganas de orar, pero vamos a orar. Hay ocasiones donde mi cuerpo dice, estoy cansado, mejor aquí veo la transmisión, pero puedo ir al templo, me tengo que esforzar. Hay ocasiones donde a lo mejor empiezo a leer un versículo y me da un sueño tremendo.
Pero veo una serie de Netflix, me pico y me dan las 5 de la mañana y con los ojos pelones. Pero si es la Biblia, hasta parece que tuviera un somnífero. Y me tengo que esforzar. Pero esta es una decisión que cada uno tomamos. Otras veces yo he dicho, ninguno de nosotros podemos vivir de oraciones de raid. Los pastores estamos orando por ustedes. Quizás la iglesia está orando por ustedes. Su familia está orando por usted, pero si usted no decide esforzarse, ni con todas las oraciones, porque somos libres de decidir. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Tenemos que esforzarnos para caminar. Simplemente lo que ahorita decíamos de las disciplinas espirituales implican esfuerzo. No siempre tenemos ganas de leer la Biblia. No siempre tenemos ganas de orar. Pero nos esforzamos, lo mantenemos, lo hacemos como una disciplina. Y luego empezamos a disfrutar y nos damos cuenta que valió la pena el esfuerzo. Pero es necesario que nos esforcemos en la oración, en la lectura bíblica. Implica persistir, aunque a veces no veamos lo que nosotros deseamos. Quizás hay cosas que le estamos pidiendo a Dios y no han sucedido. Y decimos, no, entonces ya no puedo. Abraham, el lunes nos compartía Doris en el tiempo de oración que tenemos. Abraham esperó 25 años para ver cumplida la promesa de su hijo. Pero perseveró en la fe y siguió caminando aunque el hijo no llegaba. Y con esto no quiero decirle que va a tardar 25 años en que usted vea la respuesta, pero sí que es importante perseverar. ¿Qué hubiera pasado si Abraham a los 5 o 10 años hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Ya no te creo. No ha llegado, me lo prometiste, no ha llegado, agarro mi camino. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera visto el cumplimiento de la promesa. Pero Abraham se esforzó. No debe haber sido fácil porque él tenía el anhelo en su corazón de ser padre. Y quizás veía a otros que tenían hijos y decía, ¿y yo? ¿Y yo cuándo? Pero perseveró. Pero se fue paciente, se siguió esforzando en caminar con Dios hasta que pudo ver el cumplimiento de la promesa. Tenemos que esforzarnos aunque a veces las cosas no resulten como nosotros quisiéramos. Aunque a veces no entendamos lo que está pasando o por qué Dios permite alguna situación. Tenemos que seguir avanzando, decía el escritor, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran hasta alcanzar la meta. Oiga, si ya caminamos todo este tiempo, este no es el momento de dar marcha atrás, no es el momento de quedarse en el camino, tenemos que redoblar fuerza y tenemos que caminar. Pero implica nuestro esfuerzo. En otras ocasiones yo he comentado que yo tengo un trato con Dios en lo personal, donde yo le he dicho, pase lo que pase, yo voy a seguir. Y a veces en mi caminar voy adolorida, voy confundida porque no entiendo lo que está pasando, pero yo le he dicho, yo voy a seguir. En el camino tú me sanas, en el camino tú me muestras, o simplemente me fortaleces para que ya no me sienta yo tan confundida, pero yo no dejo de caminar. Pero es una decisión. Muchas personas se van quedando en el camino.
Y a veces decimos, bueno, pero aquel tampoco ya no va a la iglesia, aquel tampoco ya no busca a Dios, aquel tampoco ya no tiene fe en Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos. Dice el autor de este libro, para que obtengáis la promesa, porque he aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esforcémonos. Ya falta poco. El Señor está preparándose para venir por su pueblo. Que seamos parte de ese remanente que permanece fiel en las buenas y en las malas. Que hay momentos donde nos sentimos débiles, sí, a todos nos pasa. Pero vayamos a Dios y digámosle, Señor, renueva mi fuerza. Te necesito. Quizás mi corazón está debilitado, quizás mi alma está aún adolorida, quizás mi espíritu está aún acongojado, pero yo decido seguir caminando. Ayúdame, dame fuerza. Yo le invito en esta noche, hermano, para que oremos a Dios y podamos decirle, Señor, dame fuerza. Si usted se siente cansado, quizás su fe no ha decaído, no se ha alejado, pero sí se siente algo cansado. Yo le invito a que pueda venir a la fuente de fortaleza que es Dios y decirle, Señor, ayúdame. Quizás las pruebas que ha estado pasando han sido muy pesadas y se siente un poco desgastado. Hoy podemos ir a Dios y decirle, Señor, dame fuerza. Quizás se ha alimentado de tantas cosas que de repente ya su fe empieza a debilitarse. Hoy es un tiempo para decirle, Señor, yo decido caminar contigo. ¿Quiere ponerse de pie? Le invito a que oremos un momento y podamos decirle, Señor, ayúdame, fortaléceme. Padre, en esta hora, gracias por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones, porque tú nos alientas a seguir adelante. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos fortaleza y hoy encontramos, Señor, una exhortación, un desafío a permanecer firmes. Ayúdanos. Te ruego por aquellos, Señor, que se sienten agotados, porque sus pruebas han sido pesadas. Fortalece su fe. Aquellos que sienten que ya se están cansando, Señor, que se sienten desgastados, que tu Espíritu Santo venga a fortalecer sus vidas. Aquellos que están confundidos, Señor, por no entender todo lo que está pasando, ayúdales, abrázales con tu presencia. Que aunque no entiendan, ellos puedan sentir que tú caminas con ellos y eso les permita perseverar. Aquellos que se han desalentado, Señor, porque quizás las distracciones les han llevado a otras cosas, ayúdales a volver. Ayúdanos, Padre, a permanecer. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos a ser perseverantes. Ayúdanos a continuar en medio de la adversidad, en medio de la prueba, Señor. Te pido por aquellos que están escuchando la transmisión, toca sus vidas. Tu Espíritu Santo ministre a sus corazones. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, tu presencia se haga real en nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con la administración de la Santa Cena. Cortamos la transmisión.